Buenas tardes, alumnas. Vamos a comenzar la clase, ¿no? Que va a ser el tema de hoy, los tipos de preguntas, ¿ya? Vamos a observar las preguntas de interpretación, o sea, de análisis, ¿no? Ahora, vamos a ver la parte de su generalidad, que se va a dividir por los elementos del texto. Uno de ellos va a ser el tema, el otro va a ser la idea principal y por último va a ser el título. Vamos a recordar, ¿no?, cada concepto de cada punto. El tema expresa a todo el texto en forma global, mientras la idea principal manifiesta lo más importante en el texto. Y por último, lo que es el título, presenta un asunto particular del texto. Es muy diferente hablar del tema y del título. El tema se refiere a algo global, algo, ¿no?, sobre el texto, mientras el título es algo específico del texto, ¿no? Vamos a observar las siguientes preguntas sobre el tema. Una de ellas va a ser, ¿qué tema trata lo leído? ¿No? ¿Cuál es el tema del texto? El autor expone un tema referido a, que puede ser de drogadicción, puede ser del pandillaje. Pero antes de responder a esta pregunta, yo tengo que leer el texto, ¿no? Las segundas tipos de preguntas va a ser por ideas principal. Una de ellas va a ser, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la afirmación principal del texto? Ojo, la idea principal yo le puedo encontrar en el texto, ¿no? Como también yo puedo analizar y también yo puedo deducir la idea principal. Mientras, por último, lo que es, ¿no?, la pregunta por el título dice, ¿cuál es el título de lo leído? Dice, ¿qué título expresa lo leído? El mejor título para el texto anterior es, por ejemplo, acá. Observamos que hay un párrafo, pero no existe un título. Lo que lo tengo que hacer yo primero es leer, luego analizar, luego deducir y colocar un título, ¿no?, referido al párrafo. Por último, dice, practicamos. Dice, los antiguos hindú se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario que los Vedas, textos sagrados, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que debían ser recitados o cantados. Para ellos era impredecible conservarlos en lo que se consideraba en su pureza primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio frutos tempranamente en la India. Ahora, lo que nosotros hemos hecho en la teoría, vamos a aplicar en la práctica, ¿no? Por ejemplo, comenzamos por el título, ¿no? Yo puedo decir, ¿no?, el mejor título para el texto anterior es, ¿no?, yo puedo colocar la cultura hindú, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tema? Dice, el autor expone un tema referido a, vamos a analizar, dice, los antiguos hindú, o sea, los hindú, dice, se concentraron en el estudio de la lengua, con el propósito de ¿qué? De sus religiones, ¿no? De sus religiones. Entonces, yo puedo decir, ¿no?, el tema sería, ¿no?, la lengua hindú, o también puedo decir la lengua materna de la India, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la idea principal? La idea principal sería que los antiguos hindú se concentraron en el estudio de su lengua por razones, ¿no?, de su religión, o también yo puedo decir, los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su cultura, ¿no? Recuerden algo, cultura significa, ¿no?, engloba todo lo que es costumbres, tradiciones y también lengua. Ojo, lengua, ¿qué significa? Idioma, ¿no? Ahora, ese tipo de preguntas es necesario aprender para poder desarrollar, ¿no?, lo que son preguntas de tipo de examen de admisión o de instituto, ¿no? Es importante desarrollar y aprender ese tema.